Cuenta que sí, en cierta vez un predicador muy famoso, de aquellos mega pastores, de aquellos que llenan estadios, tenía que salir para una de sus grandes conferencias. Miles de personas lo estaban esperando en aquel estadio, en aquel lugar. Pero en su casa él tuvo un contratiempo con su esposa. Una discusión que fue cambiando de tono, que fue subiendo de tono, y que él toma su maletín con sus cosas y se marcha para ir a dar las conferencias, y su esposa quedó llorando en la cocina. Él estaba por hacer arrancar el auto cuando escucha una voz en su conciencia que le dice: vuelve a la cocina. Y él mira el reloj y ya estaba atrasado. Y dice: si hay algo que arreglar, lo arreglo a la vuelta. Estoy atrasado. La voz vuelve a interrumpirle diciendo: detente y vuelve a la cocina. Él insistió de que no podía seguir perdiendo tiempo. Y le dijo: Señor, ya te dije, a la vuelta arreglo las cosas. Ahora tengo que ir a cumplir con mi deber. No puedo llegar más atrasado. Ahí su conciencia le dijo, o en honor a la verdad habría que decir, Dios a través de su conciencia le dijo: está bien, ve. Pero sabes de una cosa, irás solo. Yo me quedo en la cocina. Ahí él entendió que no podría ir a cumplir su deber frente a un deber mucho más grande e importante que ameritaba de que se arreglaran las cosas. Obedeció, fue hasta la cocina, pidió perdón a su esposa y después salió a dar su conferencia. Iba sumamente atrasado, pero no iba solo. Dios lo acompañaba. Dio su predicación, hizo el apelo correspondiente y muchas almas se convirtieron. Pero eso fue a consecuencia de haber existido el perdón en la cocina. Yo recordaba, lloraba mientras estaba en mi lugar, sentado, mientras habían algunos danzando aquí arriba, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, otros parados ahí en sus sillas, danzando en cierta forma, siguiendo el ritmo de la música, alegrándose como corresponde. Mientras yo estaba ahí inmóvil. Me recordaba mis tiempos, unos cuantos años atrás, cuando podía moverme con toda libertad. Estoy ahí en mi lugar,
sea aquí arriba o sea detrás del púlpito, podía caminar tranquilamente, paso firme, alabando a Dios, invitando a los demás a que también, con paso firme, decidido, con voz fuerte, adorar a nuestro Creador. Y me daba mucha pena de hoy no poder hacerlo. Por eso es que les insto a ustedes que pueden, háganlo, háganlo, participen, sean protagonistas de cada momento que se pueda. Llegará el día, y ojalá que no, pero llegará el día en que no tan solo la edad, porque soy un joven de la tercera edad, pero por X circunstancias puede después estar impedido de hacerlo. Por eso cuando la Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no se lo dice solamente al inconverso, no. Me lo dice a mí también y a usted, a cada uno de nosotros. Si hoy oyeres su voz, si hoy te está diciendo, alábame, alábelo. Aunque sea remolineando, remolinee, aplauda, aplauda. Haga lo que esté a su mano hacer. Porque puede llegar el día en que queriendo hacerlo, no va a poder. No va a poder. Y eso es lamentable. Es muy lamentable. No toqué nada, así que yo creo que como dijo alguien por ahí, eso es lo que pasa cuando estamos en vivo y en directo. Vamos a cambiarlo. No se escucha nada. ¿Eso? Tengo que elevar yo el volumen un poco, ¿no? Intermitente parece. Ponemos otro. A lo más cerca posible. Frente al micrófono. El que sabe, sabe, ¿no? Y el que no sabe, es jefe. Bueno, muy bien, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Decía que ustedes escucharon un párrafo bíblico de Hebreos 11, en donde en forma particular engrandece y resalta el trabajo, el ministerio, la entrega, la devoción de muchos hombres, de muchos hijos de Dios que sellaron su pacto con Dios
con su propia sangre. Y si ustedes creen que yo voy a seguir hablando de los hombres y resaltar a los varones, están muy equivocados. Hoy yo quiero resaltar a ciertas mujeres que también son destacadas bíblicamente por su entrega, por su trabajo, por su devoción. Y tenemos muchas. Por ejemplo, Esther es una de ellas. Pero ella ya tiene un libro. Ella misma se encargó de dejar ahí escritos todas las cosas que conciernían o hacían parte de su ministerio. Pero no por ello vamos a dejar de nombrarla. Una mujer valiente, una mujer que en el momento oportuno supo actuar como corresponde, que supo tomar las decisiones de manera muy sabia, con mucha valentía. Y aquí, como estábamos estudiando el libro de Nehemías, es algo como un paralelismo entre Nehemías y Esther. Porque Nehemías también, con un rostro demacrado, triste por la noticia de que los muros de Jerusalén estaban por el piso, hasta que Artajerjes, el rey, le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y encontró ahí la oportunidad entonces de darle a conocer qué es lo que había pasado y cómo quería él la ayuda necesaria para levantar los muros nuevamente. Y en Esther también tuvo que esperar, luego de saber de un edicto en contra del pueblo de Dios, un edicto, una ley de exterminio, lisa y llanamente. Y ella tuvo que armar todo un plan que fuese mucho más detallado, mucho más, diríamos, pensado con tanta inteligencia y sabiduría para desbaratar los planes del enemigo. ¿Quién era el enemigo? Sabemos quién es el enemigo siempre del pueblo de Dios, pero tiene sus súbditos, sus empleados, sus representantes. Y habían allí enemigos dentro del mismo palacio. Y ella entonces dijo: vamos a hacer tal cosa. Obviamente no vamos a entrar en detalle de todo porque ustedes conocen, son tan lectores de la Biblia que estamos haciendo algo que ya ustedes conocen de memoria. Y aquel plan que ella llevó a cabo dio tal resultado de que el pueblo de Dios fue salvo por la inteligencia, por la entrega, por el trabajo de esta mujer. Y hay otra mujer en la cual yo quería detallar un poco más, porque encontramos algunos detalles que sobresalen de una manera tal de que es imposible no prestarles atención. En el capítulo 4 de Jueces encontramos el caso de una jueza, Débora, y a ella me quiero referir en este momento. Jueces capítulo 4, los primeros versículos dicen lo siguiente: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano a Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años.
Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Sisón y Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y aquí yo me quiero detener. El hecho que un comandante del ejército, como Barak, dijese tal cosa, es para sacarse el sombrero frente a Débora. Porque él lo llama y le dice: ¿acaso Dios se te olvidó de que Dios te ordenó, te pidió, te encomendó de que juntaras al ejército y fueras a tal y tal parte, a la batalla? Porque yo voy a llevar todos tus enemigos, por muchos que sean, porque te ultrapasen en grande número al ejército del que tú dispones, pero yo lo entregaré en tus manos. ¿Se te ha olvidado que tienes que hacer eso? ¿Por qué estás tardando en cumplir la orden que Jehová Dios ha dado? Y este comandante, que se supone sí que llegó a la comandancia porque un hombre valiente, un hombre que no tiene miedo a nada, porque si el comandante es un cobarde, ¿qué podemos esperar del soldado? Y él le dice: voy si tú vas conmigo. Y si tú no vas, yo también no voy. Ese es mi comandante. Es un poco complicado comandar de esa manera, ¿no? Si tú vas, yo voy. Si no vas, yo tampoco. Y ni siquiera era que era por cariño, porque no era su esposa. Yo no puedo pelear si tú no estás a mi lado. Por eso digo que, suponiendo de que Barak es un gran hombre, un gran soldado, un gran comandante, y que él le diga eso a una jueza como Débora, es como para cambiar el mando, ¿no? Dejar a Barak como juez y a Débora como comandante. Porque comandaba hasta el comandante. Es realmente algo que escapa a lo común. Y es también un desafío para nuestras hermanas hoy. Porque es bueno recorrer la historia. Es bueno resaltar lo que corresponde, dar el mérito que corresponde a cada uno. Pero esto es historia. Esto ya pasó. ¿Y hoy cómo estamos por casa? Hoy es un desafío porque si Débora pudo, ustedes también pueden.
Cada uno en lo que le corresponde, lo que le compete, lo que Dios quiere. Pero cada uno puede sobresalir, mejorar, hacer una buena labor, un buen trabajo, un buen ministerio, según el propósito de Dios para usted. Porque podemos aplaudir a Débora acá y podemos homenajearla, podemos recordarnos de ella. Pero fue Débora, ya pasó. Hoy les habla a las Déboras de que están aquí presentes. Y hay mujeres valientes, claro que las hay. Pero creo que también falta tal vez de parte nuestra un poco más de incentivo. Cuando digo de parte nuestra, hablo de los varones. De dar más mérito a lo que hacen nuestras hermanas. Y no se trata de recompensar. Se trata de ser lo más justo, lo más equitativo posible. Débora trabajaba como juez en Israel y fue una de los 7 jueces principales en la tercera servidumbre, porque ahí era toda una rotación de jueces. Pero fue una de las principales. Entonces, el llamado, el apelo de parte de Dios es para todos nosotros. Pero hoy yo quiero recalcar, resaltar el trabajo y la labor de nuestras hermanas. Sobre todo, decir de que la valentía no es algo contrario a la humildad, por el contrario, hace parte, se complementa. Débora llegó a ser quien fue porque primero fue humilde. No aquella humildad que muchas veces cuando años atrás se nos enseñaba de una manera errónea, que la humildad era poco menos que servir de puente para que los demás pasaran por arriba. Y como éramos cristianos, no podíamos decir nada y teníamos que agachar la cabeza. Y además se nos decía dar gracias a Dios. Era medio complicado entender eso. Humildad, según la Biblia, es reconocer cada uno de nosotros cuál es su lugar aquí, qué tiene que desempeñar, cuál es su tarea a desenvolver, qué ministerio tiene que llevar a cabo y estar dispuesto a hacerlo y hacerlo bien. El humilde hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. Eso es humildad. Porque no se entromete en la jurisdicción, en el tema de otros. No anda preocupado del hermano, de la hermana, del pastor, del predicador. Anda preocupado de él esencialmente, de hacer bien su trabajo. Y de esa manera no permitir también que otros tengan que estar preocupándose de lo que yo tengo que hacer. Eso es ser humilde. Es reconocer que esta es mi labor, este es mi puesto, este es mi ministerio, esta es mi colaboración, este es mi lugar dentro de la obra del Señor. ¿Y de qué se trata? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que cuidarlo? ¿Cómo engrandecer esa labor? Y hacerlo bien. Muy contrario a la humildad que muchas veces por ignorancia años atrás se enseñaba. A veces también se decía que humildad era andar andrógamente de una manera vestido de una manera, ¿cómo diríamos? Sí. El humilde que anda vestido, mal vestido, con algún parche por ahí.
no tiene nada que ver la vestimenta con eso, con la humildad. Bueno, conocemos personas que andan vestidas de una manera que dejan bastante que desear, pero que de humilde no tienen nada. Vaya a decirle algo. Esa humildad no pasa por ahí. Yo quisiera resaltar también lo que habla la Biblia de una manera así bien rápida sobre María Magdalena también. Ella nos habla ahí en San Juan 20, en Lucas 8. Fue receptora o tuvo la bendición de una salvación maravillosa, de una obra muy linda en su vida y que ella supo valorizar hasta el final. Entre otras cosas, ella fue la primera en llegar al lugar donde Cristo sería crucificado. Fue la última en irse. Fue también a la primera que Jesús se le apareció una vez resucitado. Inclusive ella no se había dado cuenta, no lo había reconocido que era Jesús. Hasta que en cierto momento Jesús la mira y le dice, María, Raboni. No me toque, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos todos estos acontecimientos, comparte con ellos lo que está pasando. Entonces, fue una mujer que mientras los demás sociabilizaban, se preocupaban de otras cosas, ella estaba enjugando los pies de Jesús. Ella, mientras los otros estaban con miedo, encerrados, ella estaba allí junto a la cruz. Entonces son ministerios, son vidas que debemos valorar, que debemos recordar y que debemos imitar también. Por eso es que la Biblia nos dice que para Dios no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Somos todos iguales. Acá no es cuestión de machismo ni de feminismo. Somos todos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y todos podemos, todos, dependiendo de la entrega, del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, del compromiso de cada uno, llegar a ser Débora o llegar a ser Pablo, por nombrar alguno. Pero eso dependerá de cada uno de nosotros, de cómo usted y yo valorizamos las cosas de Dios, priorizamos las cosas de Dios. Por eso comencé diciendo que, haciendo una autorreferencia, a que cómo uno se siente a veces queriendo hacer algo que ya el físico no lo acompaña para ello.
Yo recuerdo como uno de los días de reunión más lindos que me han acontecido. Una vez llegando al templo, hacia adelante, un lugar como este, me arrodillé a orar al Señor y lo que primero le dije fue pedir perdón. Que tuviera misericordia de mí. Y esa noche, en una oración, estábamos todos orando fervientemente. Y un hermano se acerca a mí y me dice, hermano, lo que Dios coloque en su corazón y en su boca a partir de ahora, dígalo en voz alta. Y en ese instante, otro hermano comenzó a hablar en lenguas. Y no me pregunten cómo, porque no da como para describirlo. No hay palabras como para describir momentos así. Mi boca comenzó a entregar el mensaje a través del don de la interpretación de lenguas. Y esto fue por más de 5 minutos. Pero recuerdo como si fuera hoy que lo primero al presentarme delante de Dios aquí fue pedir perdón. No porque me hubiese acordado allí de algo específico para hacerlo, sino porque siempre necesitamos mantener la comunión con nuestro Dios. Y hay posibilidades, probabilidades siempre también de equivocarnos, de errar el camino. No intencionalmente, obviamente que no. Pero nuestras limitaciones, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, la vicisitud y problemáticas de la vida, muchas veces nos llevan a pensar cosas que no concuerdan con la voluntad de Dios, a decir cosas que no concuerdan con la voluntad de Dios. El perdón de Dios nunca está de más. Es una manera, estamos hablando de sinceridad, estamos hablando de sentirlo como corresponde, no de pedir por pedir, como una costumbre, como un hábito, mecánicamente. No, estamos hablando de algo que salga de acá adentro. Por eso es que muchas veces entre varones y mujeres hay aquellas discusiones inútiles. Hay aquellas cosas que pasan sin pensar de que Dios no da a favor de nadie, sea este hombre o sea ella mujer. ¿Ha escuchado usted hablar inclusive de que está bien, porque el varón muchas veces dice, yo soy la cabeza de la familia, la cabeza del hogar? No faltó la esposa que le dijera, sí, tú eres cabeza, pero yo soy el cuello. Entonces yo te oriento, yo te comando, yo te ordeno, yo te llevo para el lado que yo quiero. Dios sabe por qué uno dice lo que dice, ¿no? Entonces, hablemos de Esther, hablemos de Débora,
o hablemos de María Magdalena. Estamos hablando de grandes mujeres. Hoy nos corresponde, o les corresponde a ustedes, hermanas, a seguir con este legado. Porque es lindo analizar, estudiar la historia bíblica. Pero ahora tenemos que escribirla nosotros. El desafío que nos plantea el Señor dice que nosotros somos carta leída de los hombres. La pregunta entonces es, los inconversos, ¿qué leen en tu Biblia, en tu vida? ¿Qué enseñanza estás dando a quien no conoce a Dios? ¿Es tu vecino, vecina, compañero de trabajo? Porque somos carta leída de los hombres. Y no podemos esconder eso. Porque somos como una casa de cristal de la cima del monte. Y queda al análisis, al estudio de todo el que quiera realizarlo. Y ahí tenemos que aprobar. Entonces, para nuestros hermanos, para que no queden con cuello, decirle que no hay nadie más ni nadie menos. Y que aprovechemos el tiempo presente. Alguien una vez dijo, le damos el real valor que tiene el agua cuando el pozo se seca. Algo similar pasa cuando un ser querido fallece. Qué bueno que era el final. Porque después de la guerra somos todos generales. Pero Dios nos está diciendo otras cosas. Entonces, continuemos escribiendo la historia con buenos ejemplos, con compromiso, priorizando las cosas de Dios. Porque Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero somos tan obedientes nosotros que de vez en cuando nos equivocamos. Andamos atrás de las añadiduras a ver si por ahí nos chocamos con el reino de Dios. Entonces, esto que con bien simple, sencillo, básico, amemos a Dios para que Él nos capacite para amarnos unos a otros también y amar la obra que tenemos que llevar adelante. Y si hay alguno como yo que ciertas cosas no puedo hacer ya, pues no deje de hacer aquellas que puedo todavía hacer. Cuando me di cuenta, ¿no? Cuando estaba conversando con algunos hermanos de los que íbamos a tomar parte acá hoy, me llamó la atención una frase que una hermana me dijo, pero si se cansa, pastor, ponemos una silla para que se siente. No, prefiero que pase otro. Yo no sé si tal vez me equivoqué en la respuesta, puede ser. Pero sería muy triste predicar sentado desde aquí arriba. Creo que no voy a llegar a eso. Creo que no voy a llegar a eso.
Y bueno, si llega algún caso a pasar, en el momento Dios dirá si está en su propósito. Y si está en su propósito, seguiremos predicando que sea sentado. ¿No? Claro. Si no es la postura lo que tiene valor ahí, sino lo que Dios quiere recordarnos a través de su palabra. Queridos hermanos, que Dios le bendiga grandemente. Le invito a colocarnos de pie para orar al Señor y agradecer por su palabra. Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy muchísimas gracias porque me has permitido una vez más estar en este santo lugar como portavoz de tu palabra. Muchas gracias también por tu iglesia presente en este momento. Seas tú bendiciendo a cada uno, a cada familia aquí representada de una manera maravillosa. Y que tu palabra se vaya en cada mente, en cada corazón, con la finalidad de poder, en lo que a cada uno le corresponda, mejorarlo, perfeccionarse, madurar, crecer, desarrollarse. Todo ello, Señor, para ser mejores representantes tuyos. Y si hay que ir a la cocina a pedir perdón, vayamos a pedir perdón a la cocina. Y si tenemos, Señor, que llevar a cabo una misión, por difícil que sea, sepamos que eres tú quien la llevas a cabo en realidad. Porque Esther, Débora, María Magdalena y muchas otras mujeres destacadas por tu libro santo no fueron ni llegaron a donde llegaron por sus propios méritos, por su inteligencia, mas porque tú, Señor, operaste a través de ellas, porque tú hacías vida en el corazón y en la mente de cada una de ellas. Eso necesitamos hoy también. Por eso, Señor, que tu bendición nos alcance a todos y que podamos valorizar todo el día de hoy de tal manera de que reconozcamos que hay áreas de nuestra vida que necesitan mayor atención, mayor compromiso y sobre todas las cosas, más amor por tu causa. Por eso, Señor, al despedir a tu iglesia en esta tarde, quiero hacerlo, Señor, con aquella bendición apostólica diciendo que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el grande amor de Dios nuestro Padre y la comunión maravillosa de su Espíritu Santo nos acompaña a todos desde ahora y para siempre. Amén. 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 Muchas gracias. Hermano, creo que hay un aviso que dar. ¿Sí? Está bien. Cortito. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano. Damos gracias por hermosa palabra, ¿cierto? Mis hermanos, se nos olvidó un poquito, apelando a la misericordia y el amor que tiene